de Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Y que por supuesto también la palabra nos enseña a todos los que estamos presentes, ¿verdad? La palabra de Dios es para el varón, la palabra de Dios es para la mujer. Soltero, casado, cualquiera que sea tu condición, tu situación, la palabra siempre será para ti y para mí. ¿Cuántos pueden decir así es? Pero este versículo habla a la mujer, y en el hogar, bueno, la Biblia habla de la mujer para edificar. La mujer que debe estar consciente de lo importante que es la edificación, pero sabe que una mujer puede construir como puede demoler. ¿Sí sabía eso? Una mujer puede edificar y puede construir o puede derribar y desbaratar. En este salmo, en este Proverbio capítulo 14, habla de la mujer, habla de la mujer que tiene la capacidad para hacer el bien o una grande capacidad para hacer el mal. ¿Cuántas hacen el mal? El bien. ¿Cuántas hacen aquí el bien? Ninguna hace el mal, ¿verdad que no? Eso es para otros lugares, otros países. Pero mire, este versículo habla, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué? A ver, ahí lo tiene en la pantalla. Mas la necia, ¿qué? Con sus manos la derriba. Y cuando habla de manos, podemos aplicarlo a la actitud. Sí, habla la actitud o la conducta de una mujer. Cuando una mujer usa sus manos para destruir, no solamente va a destruir a la gente que está alrededor, sino se destruye a sí misma, ¿verdad? Porque podemos leer la Escritura y la Biblia habla, incluso en el mismo Proverbios, en el mismo libro de Proverbios, nos enseña bastante del malo, de la gente que hace maldad o de la gente que hace un mal o que paga un mal por un bien. La Escritura nos enseña que nunca la persona quedará impune, su propio mal se le regresará, ¿verdad? Tarde o temprano se le regresará. Entonces, ¿qué podemos decir hoy en día, verdad? Acerca de la mujer. La mujer hoy en día está afanada y preocupada por adquirir, por tener un lugar, una posición, un nombre, un nombramiento, el respeto de los demás, la aceptación, etcétera. Está preocupada hoy en día la mujer que no vive bajo los principios de Dios. Llámese una persona que no es creyente, como algunas personas que son creyentes, ¿verdad? Que de repente una mujer puede estar buscando el bien que el mundo ofrece, ¿verdad? Que no radica en los principios de la palabra de Dios, para sentirse plena, de manera que en ocasiones, sin darse cuenta, puede dejar vacíos profundos en la gente que está cerca. Tratando de buscar la plenitud, puede dejar vacíos, puede dejar el alma sedienta de la gente que está cerca,
¿verdad? Que pueden ser los hijos, puede ser el esposo, que si tú eres hija de familia, puede ser tus padres, porque a lo mejor estás centrada en un ego. Y yo no estoy diciendo que la mujer no puede crecer, no puede superarse, etcétera. Podemos ver, como yo enseñaba hace 15 días, el prototipo de la mujer virtuosa, y eso nos enseña bastante, ¿verdad? Pero entra la virtud en la mujer para ser plena, la virtud, el poder de Dios en una mujer para ser completa, porque una mujer que no es completa no puede completar a otros, no puede completar a otras personas. Si tú no eres completa en tu vida misma, ¿cómo vas a poder completar a tus hijos? ¿Cómo los vas a poder ayudar? Este versículo, vuelvo a repetirlo, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y yo quiero comenzar con la segunda parte de este versículo. Mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué significa la palabra necedad o necia? Esta palabra del hebreo ibelet. Esta palabra ibelet tiene una variedad de significados y definiciones, y entre ellas significa fatuidad o una persona fatua. Significa indiscreta, insensatez, locura, necedad, necio y sandez. Cuando estamos hablando de esta palabra hebrea, ibelet, nos amplía el panorama de esta palabra necedad, o mas la necia con sus manos la derriba. Dijimos que habla de la conducta, ¿verdad? Es decir, la conducta de la mujer. Cuando habla de una persona fatua, indiscreta, o sea, una persona fatua es una persona que no entiende, es una persona que no entra en razón, una persona que no actúa inteligentemente, que es un sinónimo de necedad. Aquí lo menciona también una persona necia como una persona indiscreta. Pero de esas mujeres no hay aquí, ¿verdad que no? ¿Sí o no? ¿Así tan débil? ¿Sí o no? Bueno, eso esperamos. Indiscreción. Porque ¿cuántas veces cometemos indiscreción? ¿No es cierto? Hablamos de más. Dicen por ahí que las mujeres hasta por los codos hablamos. ¿Será cierto? Pero ¿qué tal cuando estamos hablando con una vecina que ni siquiera conoce a Cristo y cometes una indiscreción? ¿Cuál? Contarle a una persona que no es cristiana tus problemas matrimoniales. Yo te pregunto, ¿eso es sabio? ¿Eso es inteligente? ¿O es necedad o fatuidad? Que también esta palabra fatuo significa tontería. ¿Cuántas tonterías? No lo estoy diciendo yo, lo estoy extrayendo de las Escrituras. ¿Cuántas tonterías a veces cometemos en ese actuar, en esa indiscreción, de manera que cómo es que tú vas a predicar el Evangelio
a una persona que no conoce a Jesús cuando tú ya le estás diciendo tus conflictos? Y yo no estoy diciendo que tú tienes que ser hipócrita, porque no tiene nada que ver con hipocresía. Porque algunas personas dicen, no, pues a mí que me conozcan como soy. ¿Verdad que hay gente que dice eso? Pero también hay un dicho que dice que los trapitos sucios, mire bien que se sabe eso más que la Biblia, ¿verdad? No, los trapitos sucios se lavan en casa. Eso significa sabiduría para cubrir, ¿verdad? Porque cada vez que salga tu vecina y ve a tu esposo, se va a acordar, uy, mi vecina me dijo que su esposo ronca mucho, ¿verdad? Que parece tráiler en bajada. Y entonces la vecina ya se comenzó a imaginar, ¿no? Y dice que ella dormidas lo cachetea para que se calle, ¿verdad? Para que le baje la velocidad. Y luego la vecina está pensando, pero también, híjole, qué malo esposo, se la pasa dormido todo el tiempo, pobrecita mi vecina. ¿Por qué? Porque cometemos indiscreción. Y eso habla de que con las manos estamos derribando. Con las manos, con la actitud, con las acciones estamos destruyendo nuestra propia casa. Es como echar piedras a nuestro propio tejado, ¿no es cierto? Le voy a aventar piedras y no importa que las tejas se rompan y al rato tener las consecuencias de que se te mete el agua, ¿verdad? Por el techo. Es exactamente lo mismo. Habla de insensatez y locura. Cuando una mujer es necia, puede cometer muchas locuras. ¿Te acuerdas que alguna vez cometiste alguna locura? ¿Alguna? No me conteste. Pero alguna de ustedes, al inicio o a medio año de su matrimonio, o a lo mejor hace un mes, en una ira desmedida por un conflicto con tu esposo, te dio tanta ira que rompiste las fotos de tu boda, porque dijiste, tengo tanto coraje, tengo tanta ira, y aventabas lo que se te ponía enfrente, y dijiste, pero voy a hacer algo que le va a doler. Y a lo mejor te dolió más a ti, ¿no? Y de repente rompiste las fotos de tu boda. Porque para ti, tu matrimonio ya tenía estaba desquebrajado. Y de repente ya cuando te serenas y te calmas, entonces estás llorando porque es que ya no puedo recuperar. Bueno, hoy en día, si no guardamos bien las fotos, ¿verdad? En el disco duro, en la computadora, etcétera, las perdemos. Pero antes eran las fotos que tenías del recuerdo y que de repente por una ira desmedida cometimos una locura. Qué terrible, ¿no? Y de repente eso pudo haber creado otros conflictos en el matrimonio. Qué importante es entender lo que la Biblia nos enseña. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 23, se lo voy a leer, dice así. Él morirá por la falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. ¿Qué pasa cuando no hay corrección? ¿Qué pasa cuando no estoy corrigiendo mi conducta o mi manera de pensar? ¿Qué pasa? ¿Qué dice este versículo? Él morirá por falta de corrección.
Y sí sabe que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Porque es el amor de Dios derramado en nuestras vidas, ¿verdad? Es ese amor de Dios derramado. Pero cuando no hay corrección, cuando yo no corrijo mi vida, cuando no corrijo mi manera de pensar, cuando no hay una renovación de mi mente y no llevo todo mi ser, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo en una disciplina para buscar a Dios, ¿sí? Y digo mi cuerpo porque a veces el cuerpo no se quiere levantar, el cuerpo no quiere doblar sus rodillas, el cuerpo no quiere orar, el cuerpo se quiere dormir, ¿verdad? El cuerpo no quiere escudriñar la palabra. Entonces, si no hay una autodisciplina, ¿sí? Entonces viene ¿qué? La muerte. La destrucción a la propia vida del creyente, llámese mujer, varón, cabeza, hijo, hija, suegra, etcétera. Porque todos tenemos una responsabilidad en las áreas que Dios nos ha confiado, como mujeres, como varones, como hijas, como suegras, como abuelitas, etcétera. ¿Verdad? Dios nos ha confiado muchas cosas y cuando no hay una autodisciplina, cuando no estamos corrigiendo nuestra conducta, entonces traemos mucho mal a nuestra propia vida y como consecuencia a la vida de la gente a la que de una u otra manera estamos tocando, ¿verdad? Aún ministerialmente. O creo que con mayor razón, ¿sí? Porque estamos pensando que hacemos la obra de Dios, pero si no hay una disciplina y corrección, si no hay una negación absoluta, no podemos hacer la obra de Dios en el ministerio, ¿sí? Entonces recuerden que tiene mucho peso en la vida de una persona que sirve en el ministerio cuando es una persona eficiente, de buen testimonio en el hogar. Porque todo lo que vivimos en nuestro hogar lo vamos a traer al ministerio en la congregación, ¿sí? Y es importante corregir nuestra propia vida. Y dejarnos corregir por el Señor también, porque cuando Él observa nuestra vida, sabe cuáles son las áreas en las que estamos batallando o que no estamos respondiéndole a Dios, entonces Él viene para corregir, para que no muramos, para que no seamos destruidos y como consecuencia no destruir nuestro hogar. Dice la segunda parte de este versículo, y errará por la grandeza de su locura. Errará por la grandeza de su locura. Eso es necedad. Cuando una persona no está viviendo sometida bajo los principios de Dios, sino que se deja llevar por la carne, por la naturaleza pecaminosa, o por su propio yo, entonces errará, ¿verdad? Errará el blanco, que significa pecado. Cometerá muchas locuras, dejándose llevar por su propia emoción, que bien puede estar fundada en sentimientos negativos como el enojo, como la ira, como la amargura, como el resentimiento, y puede estar ahí en el corazón. Y la persona puede estar batallando diciendo, es que yo ya dije que lo perdono, pero cuando me acuerdo, me sigue dando mucho enojo en mi corazón y mucha frustración. Entonces, si tú estás
en esa actitud, en esa conducta, o como la Biblia lo menciona, en ese pecado, puedes cometer muchas locuras, si no es que ya se han cometido, ¿verdad? Como ofender, no prestar ayuda, no ser diligente, ni siquiera para servir un plato de comida. ¿Por qué? Porque el sentimiento te dicta todo lo contrario. ¿Por qué le vas a servir un plato de comida si ni se lo merece? Y entonces, pues sí es cierto, ni se lo merece. Que se sirva solo. ¿Sí? Y cometemos grandes locuras. Pero eso traerá al fin y al cabo destrucción. Esta palabra, Ibelet, esta palabra que estamos estudiando, que es la palabra necedad, se menciona, esta palabra hebrea, se menciona 25 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra, que lo menciona como necedad, lo puede significar cuando habla de necedad, en estas referencias que lo menciona en el Antiguo Testamento, en el sentido de violar la ley de Dios. ¿O cuántas saben o cuántos saben que en el momento que no obedecemos lo que Dios nos dice, estamos violando la ley de Dios? Y que el no obedecer la ley de Dios es necedad, ¿o no? O yo pregunto, papá, mamá, cuando tú estás en casa y tú le dices a tu hijo o a tu hija, hijo, aquí te quiero a las 10 de la noche, pero ¿por qué? Déjame llegar a las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, si tú le estás dando una instrucción, no puedes venir a las 3 de la mañana, aquí te quiero a más tardar a las 10 de la noche. Es que si tú andas en la calle, hoy en día hay muchos peligros, y entonces el padre le da la instrucción. ¿Sí? Hay mucho peligro, ahorita tú estás expuesto, y le da toda una gran explicación. Pero el hijo le dice, está bien papá, aquí nos vemos a las 10 de la noche, pero resulta que él llega a las 3 de la mañana. Pero llega golpeado, amoratado, sin su chamarra de piel que le acababan de regalar, sin su cartera, su reloj y su teléfono, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿eso fue sabiduría o fue necedad? ¿Sí se fija? Esta definición, esta palabra Ibelet, habla de necedad como violar la ley de Dios, que va a traer destrucción a uno mismo y a quienes nos rodean. Es decir, habla esta necedad como sinónimo de pecado. Y el Salmo 38:5, David, el salmista David decía, por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Por causa de mi insensatez, que a veces puede ser en un sentido literal, pero muchas veces puede ser en un sentido figurado, ¿verdad? O puede ser en un sentido espiritual, o puede ser en un sentido emocional, ¿sí? Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. ¿Cuántas veces hablamos tantas palabras necias que quien escucha dice, híjole, esas palabras hieden, huelen tan mal y está supurando?
pero no su pura vida, ¿verdad? Está supurando pus, podredumbre. Y ¿saben? Necesitamos ser sabias, necesitamos ser sabios para ser discretos, prudentes, hablar con inteligencia la palabra de Dios para edificar. Pero cuando hablamos locuras, cuando hablamos palabras malas, cuando vamos y decimos cosas que no debemos decir o inventamos cosas, ¿verdad? Porque es que yo oí y tú oíste de quien escuchó y de quien escuchó y de quien escuchó, de manera que cuando tú escuchas, totalmente todo está distorsionado. Y a veces esta expresión supura y hiede, huele mal. ¿Por qué? Porque cometemos insensatez. Este vocablo habla entonces de la conducta y el estilo de vida de una persona. ¿Qué persona? La persona que pasa por alto las instrucciones de la sabiduría. ¿Sí? Él morirá por falta de corrección y errará por la grandeza de su locura. Fue el versículo que leímos hace rato. Esta raíz que estamos estudiando tiene un matiz y dentro de la necedad lo menciona como desconsiderado. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando habla de una persona desconsiderada, habla de una persona que está propenso a tener un comportamiento inadecuado, porque ha perdido el sentido del valor. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Ha perdido el sentido del valor. Qué tremendo es cuando una mujer pierde el sentido del valor que tienen más las personas que las cosas. Y muchas veces nos enojamos porque por accidente a tu hija adolescente se le cayó la plancha y se rompió. Y en lugar de preocuparte por si tu hija se quemó, se le cayó la plancha en el pie, se le fue de picada, le partió el pie en dos, etcétera. Nos preocupamos porque la plancha se quebró. ¡Ay, muchacha tonta! ¿Que no entiendes? ¿Que no sabes lo que cuesta una plancha? Qué tremendo, ¿no? Cuando la hija dice, sí mamá, sí sé que cuesta menos que mi vida. ¿O no? Sé que cuesta menos que mi vida. Y qué tremendo que tu hija te diga algo así para hacerte reaccionar. Porque a lo mejor ella se asustó, está preocupada porque siempre le gritas y de repente siente temor y quisiera sentirse que ella es importante, más que una plancha, porque la plancha se puede recuperar. Y si no, pues todavía venden en el tianguis esas planchas, pues que no les pasa nada, ¿verdad? De hierro forjado, que las puede poner ahí en las brasas. Pero se fija cómo a veces somos desconsiderados y no valoramos lo que es tan valioso. Y sin darnos cuenta, poco a poco podemos estar con un martillo golpeando nuestra propia casa para tirar
el muro, un muro que a lo mejor está débil porque su construcción es débil, porque su construcción no comenzó a edificarse sobre la piedra angular, sobre Jesús, porque a lo mejor decimos, estoy en Cristo durante muchos años, pero los fundamentos no son sólidos. No ha sido Jesús la piedra angular. ¿Se ha basado esta construcción? ¿O pongo un ladrillo y luego lo quito? Fundado sobre cosas emocionales, sobre cosas materiales, sobre valores que no son para la eternidad. Y sin darnos cuenta, podemos estar dañando lo que más deberíamos amar. Dice Proverbios 22:15, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Qué adornará la sabiduría? A ver, respóndame. Nada más escuché como 3 voces. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Parte B. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Miren la versión de la Biblia al día. La lengua de los sabios destila conocimiento. Pero no solo el conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios, porque de ahí debe partir todo lo demás. ¿Sí? La boca de los necios escupe necedades. Qué tremendo, ¿no? La lengua de los sabios destila conocimiento, pero la boca de los necios escupe necedades. ¿Le has escupido la cara a alguien? A lo mejor no en un sentido literal, pero si no hablas sabiduría, entonces le estás escupiendo en la cara la necedad a otra persona. Cuando habla de la lengua del sabio, destila conocimiento. Habla del conocimiento, sí, el conocimiento de Dios, pero también una mujer sabia, una mujer llena de fe, una mujer llena del Espíritu de Dios, una mujer trabajadora, una mujer hacendosa, una mujer que continuamente está desarrollando habilidades, tiene la capacidad para desarrollar, para que de sus labios destile, sí, la sabiduría, el conocimiento de Dios para edificar el espíritu del esposo, de sus hijos, etcétera. Pero también tiene la sabiduría, o debe tener la sabiduría, para que destile el conocimiento. Cómo enseñar, cómo instruir, cómo capacitar a tus hijos, a tus hijas. Aún desde que están pequeñas, créanme, desde que las niñitas están pequeñas, les estamos enseñando. Bueno, desde que están en nuestro vientre, esa es la verdad. Les instruimos desde que están en nuestro vientre. Pero, ¿qué pasa cuando la niñita está pequeña? Y llega del kinder diciendo, mami, ya tengo novio. Porque sí pasa, ¿o no? Ya tengo novio. Entonces la mamá, llena de sabiduría, le dice, ¿de veras? ¡Ay, qué feliz soy! ¿Eso es lo que le tienes que decir? Déjate, pongo tu faldita corta para que te veas más bonita. Deja que te pongo tu blusita con tu espaldita descubierta para que te veas más bonita. ¿Sí sabían que hay mamás que hacen eso? Y que desde pequeños los están instruyendo, pero de su boca les están escupiendo. De verdad, están escupiendo en la cara de sus hijos la necedad, porque no se están dando cuenta lo que están sembrando. Están
destruyendo con sus propias manos. Porque si a un niñito, a una niñita pequeña que dice, es que yo ya tengo novio, ahí la mamá, papá, tiene que instruir. Y tú dices, ay, a la niñita de 4 años, claro que sí, la niñita de 4 años debe saber que un día ella va a tener un esposo, ¿verdad? Pero que ese tiempo no es su tiempo. Desde ahí comienza la instrucción y créame, comemos del bien cuando sembramos el bien. Cuando sembramos una buena semilla vamos a tener el bien, vamos a estar edificando. Nos vamos a gozar de la siembra que estamos dando. O de cómo estamos construyendo nuestro hogar, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, fundamentado en la roca firme que se llama Jesús, que jamás se moverá, es inamovible. Pero si usted no le instruye desde pequeño o desde pequeña, entonces lo va a echar a perder, lo va a destruir. Ya cuando la jovencita sea una adolescente y usted quiera que se vista más moderadamente, pues olvídese, ¿no? Va a ignorar completamente su autoridad porque usted le dio esa autoridad de que podía vestirse y podía decidir lo que ella quisiera. Y eso habla que no es sabio. Una persona que escupe necedad, habla y habla y habla y habla. Yo recuerdo que en una ocasión, estando pastoreando, estuvimos bastantes años pastoreando aquí en Casa de Oración, en el grupo de jóvenes. Y teníamos mucho contacto tanto con ellos como con los padres. Pero recuerdo que en una ocasión un joven se convierte, se entrega a Jesús. Entonces él vino a platicar con nosotros y nos dijo, es que mi mamá está muy enojada, su mamá no era creyente. Y le dijimos, ¿por qué? Y él dijo, mi mamá está muy enojada porque yo entregué mi vida a Jesús. Entonces le dijimos, pues nos gustaría platicar con ella, mira, tú da ejemplo con tu vida, compártele la palabra, vive la palabra de Dios, que ella pueda ver tu cambio para que de esa manera pueda desear conocer a Jesús. Entonces un día la señora viene aquí enojadísima y quería sacar a su hijo de la reunión que teníamos, de la reunión de jóvenes. Entonces mi esposo y yo fuimos con ella y platicamos con ella y la abordamos y ella nos dijo, yo estoy muy enojada porque mi hijo cambió de religión. Entonces le comenzamos a decir, mire, Jesús no es una religión. Él es el Dios verdadero, pero ella estaba tan enojada que dijo, estoy tan enojada por haberse cambiado de religión que yo prefiero 1,000,000 de veces verlo como antes estaba, borracho y drogándose, que venir aquí. Imagínese, ¿cómo cree que estaba yo? Yo decía, no puedo creer. Fíjese, la necedad y esta mujer fatua, o sea, no estaba usando la cabeza para pensar, ¿qué madre prefiere ver a su hijo en las drogas? Porque de ahí lo sacó el Señor, y del vicio, y verlo transformado, y decir, prefiero verlo así, pero en mi religión, que como lo estoy viendo.
¿Se fija? Lo inmenso de la locura que esta mujer estaba cometiendo. Una mujer debe ser sabia en su manera de actuar y en su manera de responder. ¿Cuántas dicen así es? Debo ser sabia, ¿verdad? Porque a veces quiero decir algo y digo una cosa por otra. O luego estás expresando algo, estás diciéndole algo a tu esposo y lo sorprendes. Entonces él te corrige en varias cosas y luego tú le dices, sí, pues eso era lo que yo te quería decir. ¿Sí le ha pasado? Que dice una cosa por otra. Y estás pensando que estás diciendo lo correcto. Por eso Santiago nos enseña que debemos, ¿qué? Ser prontos para oír y tardos para hablar. Porque generalmente las mujeres no escuchamos. Estamos amontonando nuestras palabras con otra persona que está hablando. Es decir, no dejamos hablar. Por lo tanto, hablamos aceleradamente y en lugar de escuchar para dar una respuesta sabia e inteligente, hablamos sin pensar. De lo contrario, si hablamos sin pensar, entonces vamos a traer destrucción. Vamos a ver rápidamente unos versículos que nos habla de una mujer en un antes y en un después. Ahorita vamos a ver el antes. Aunque este versículo lo vamos a aplicar para las mismas, para estos dos puntos importantes, pero vamos a ver el ejemplo de una mujer. Dice, vamos a ver Génesis capítulo 17. Verso 15 al 17, Génesis 17. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai. Mire, usted está observando ahí en la pantalla, ¿verdad? Dice Abraham. Aquí Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham, ¿sí? Pero está diciéndole Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Aquí está Dios haciendo énfasis. Y dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínense los viejitos, ¿verdad? Porque Dios dijo, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Aquí Dios le da una promesa a Abraham y a Sara, o a Sarai todavía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra Sarai? Del hebreo Sarai, con acento en la A, en la segunda A, Sarai, que mire, lamentablemente significa dominante. Y de esta palabra hebrea Sarai, que significa dominante, está la palabra Sar.
que es del masculino. Sarai, Sar. ¿Sí? Y esta palabra, Sar, significa jefe o cabeza. ¿Cuántas jefas hay aquí? No que tu hijo te dice, oye jefa, ¿verdad? Porque hay hijos que le dicen a la mamá jefa, ¿no? Digo que se escucha medio feo, ¿verdad? Pero a lo mejor es la mamá la que lleva la autoridad, por eso es la jefa. Dice esta definición, jefe o cabeza. Bueno, hay algunas que son cabezas y otras medios cabezonas. Porque toma un lugar que no le corresponde y no tenemos justificación, ¿verdad? Podemos cubrir cuando esposo no está en casa, pero cuando él está, le damos la autoridad. Cuando el esposo no está en casa, tenemos autoridad delegada de parte de él. No nos tomamos la autoridad a la Viva México, ¿verdad? Pues yo estoy aquí, yo compro lo que yo quiero. No puedes hacer eso si tú no tienes una comunicación con tu esposo. Esta palabra también significa capitán. Te han dicho, sí, mi capitana. Algunas dicen, sí, a mí me dicen eso. Caudillo, comandante, general, gobernador, jefe, mayoral, principal y también significa grande. Pero ¿sabe? Esta acepción grande habla de actitud. Recuerde que orgullo habla de altivez de corazón. Y cuando una mujer está siendo dominante y tomando el lugar que no le corresponde, entonces está tomando un gobierno y tiene una postura y una actitud altiva. Tiene aires de grandeza. Y recuerdo a mi mamá, ella era muy dicharachera. Y yo recuerdo que decía, donde manda capitán, a ver usted continúe, no gobierna marinero. ¿Se fija? Pero luego el jefe del hogar, pues parece el sirviente en lugar de la cabeza. Sar, la que gobierna. Pero mire, eso era lo que significaba el nombre de Sarai. La que gobierna, la que domina, la que toma el control, la que le quita no solo la autoridad, ¿verdad? Sino le quita hasta el nombre. Es decir, cuando una persona se brinca la autoridad, está tomando postura, posición de alguien ajeno a ella. ¿Sí me expliqué? O sea, toma un lugar que no le corresponde. ¿Qué hizo Sara? ¿Recuerda? ¿Qué hizo Sara cuando precisamente en estos versículos que acabamos de leer, Dios le dijo, y vimos que lo afirmó, ¿verdad? Sí, yo la bendeciré. Yo les daré un hijo. ¿Qué hizo Sara? En Génesis capítulo 16, versículo 1. Mire lo que dice: Sarai, mujer de Abraham,
no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Yo le pregunto, ¿esta conversación de Sarai fue inteligente y sabia o fue una grandísima locura? Fue una insensatez, ¿verdad? Pero se fija, ¿quién era la que dominaba? A ver, yo le pregunto. Sarai, la dominante, pero con la carita de humildad. ¿Cuántas dominantes hay así? Ay, mi amor, es que ¿sí me das para comprar 10 vestidos, por favor? Es que no tengo, mujer, ¿cómo quieres que te dé? Y luego 10 vestidos, todavía fuera uno. Y entonces se pone a llorar. Es que ya no me amas, ¿verdad? O sea, sutilmente, pero lo domina. Es que ya no me amas, tú dijiste que tú harías todo por mí y que toda la cuestión, sí te amo, pero es que no tengo, es que no, entonces ya no me hables, y te vas y te duermes a otro cuarto. Hasta que va tu esposo, ¿sí? Y te dice, está bien, mira, ya, tranquila, sí te voy a comprar tus 10 vestidos. Porque sí sabía que hay rebelión pasiva y rebelión activa. La rebelión pasiva es la que, no quebra un plato, pero todos están rotos. Pareciera que no quebra un plato, pareciera que no dice nada, pero lo dice todo, hasta con los ojos domina. Pues Sarai le dijo, es que Dios me ha hecho estéril. Llégate a mi sierva y quizá Dios me dé un hijo. Y yo pregunto, ¿Dios le dio un hijo? ¿Dios le dio un hijo de esa manera? Si lea más adelante, cuando la sierva queda embarazada, dice que veía con altivez a su ama. La veía mal. Y luego le reclama a Abraham y le echa la culpa a Abraham. Claro que tenía su culpa también, ¿verdad? Porque no fue nada negado. Pero el punto es, Sarai era una mujer que tenía dominio sobre Abraham. Por eso Dios le dijo a Abraham, Sarai no se debe llamar más Sarai, porque yo la voy a convertir su corazón, voy a cambiar su alma, voy a cambiar su manera de pensar. Ella va a pensar como yo pienso, pero qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos destruir? Porque eso le acarreó muchos conflictos y bueno, podemos ver a través de la historia todos los conflictos por una decisión habiendo tomado bajo dicho sentimiento, bajo dicha necesidad, en lugar de esperar en Dios y esperar la promesa divina. Él atendió a su ruego, pero luego esta mujer comenzó a tratar de enseñorearse de alguien que era su señora. ¿Sí me explico cómo pueden venir las consecuencias cuando actuamos no con inteligencia? Pero la pregunta es, ¿qué influencia tienes tú como mujer en el hogar, como mamá, como abuelita? ¿Sí? No, a mis nietos no me los toquen en mi casa.
Dice la abuelita, déjalos que brinquen en el colchón, en los muebles, aquí yo mando. ¿Qué influencia tienes? ¿Para edificar o para destruir? ¿Eres una mujer dominante, una mujer iracunda o una mujer sutil para gobernar? Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Que dicen por ahí que no se le puede tocar ni con el pétalo de la rosa, o porque llora o porque se enoja. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, porque también están los hijos necios, ¿verdad? Que en lugar de causar alegría pueden causar mucho dolor. Pero dice la segunda parte, y gotera continua las contiendas de la mujer que puede estar destruyendo su propia casa. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Ha escuchado la gota en el lavadero? Que por más que la aprieta no se cierra, o en la regadera y está tic, tic, que de repente, ay, ¿qué se escucha y no te deja dormir? La gota que está todo el día cayendo y golpeando y escuchándose. Así dice que la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿De qué sirve una casa grande, con muchas recámaras, un jardín enorme, si el esposo o los hijos se sienten encarcelados y no tienen voz ni voto? Y la hijita no puede ni agarrar ni tomar una naranja. La mamá dice, no, me la tienes que pedir. O sea, no se siente en casa. El papá llega, el esposo llega y apenas va a pasar. No. Pásate por allá porque la alfombra ya está aspirada. ¿Sí se fija? Proverbios 21:19 sí lo leí, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que causan los conflictos en el hogar? Cuando un corazón no ha sido rendido delante de Dios, se desatan los conflictos, ¿verdad? Porque no hay una búsqueda de Dios completa. Por eso la mujer tenemos que estar de verdad todo el tiempo a los pies de Jesús. Todo el tiempo, todos los creyentes, el varón, la mujer, los hijos, las hijas, todos. Porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, entonces estamos viviendo en lo natural, que puede ser nuestra naturaleza pecaminosa, que puede estar crecida por la falta de búsqueda de Dios, ¿verdad? Una naturaleza que sí la Biblia dice que hemos sido muertos al pecado, pero que nosotros estamos en un cuerpo mortal, donde continuamente tenemos que estarnos vistiendo con la palabra de Dios, renovando nuestra alma para no tener pensamientos como lo que pensaba Saraí, ¿verdad? Y entonces poder edificar nuestro hogar, ¿sí?
Efesios nos enseña, Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esta es una indicación para el varón. Y la mujer respete a su marido. Cuando una mujer le levanta la voz y le grita a su esposo, es una falta de respeto, ¿verdad? Y nos acostumbramos las mujeres mexicanas a dar órdenes en lugar de pedir las cosas por favor. Oye, dame la sal, pásame el trapeador, lleva a la niña a la escuela, ve a hacer tal cosa. Ordenamos. Pero es diferente decir, oye mi amor, ¿me puedes ayudar? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Ese de me puedes es una petición a decir, dame la sal. Es imperativo, hay una ordenanza a decir, ¿me permiten la sal, por favor? ¿O me puedes dar esto? ¿O me puedes ayudar? ¿Me puedes? ¿Verdad? En lugar de, dame esto, trae esto, haz aquello, paga las cuentas, ve a hacer tal cosa, como ordenanza. Por eso la Biblia nos enseña, la mujer respete a su marido. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto o lo adecuado. Pero a la luz de la palabra, híjole, los ojos se nos ponen cuadrados, ¿no? Y decimos, necesito crecer, ¿o no? Necesito cambiar, necesito ser transformada. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿En tu propio pensamiento? ¿Con tus propias fuerzas? ¿O estando a los pies de Jesús? Señor, sigue derramando. Tu amor ha sido derramado en mi corazón. Pero sígueme llenando de ese amor, porque quiero amar como tú amas. Quiero respetar como tú me respetas. Tú no me obligas a hacer nada que yo no te dé voluntariamente. Ayúdame a no querer forzar a mi esposo a que haga lo que yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo quiero. Permíteme que yo pueda darme a él en lugar de demandarle. Permíteme que sea dadivosa, llena de tu espíritu. Quiero adoptar, quiero parecerme a ti. Pero qué importante es estar a los pies de Jesús. De otra manera no podemos, en verdad no podríamos hacerlo en nuestra propia naturaleza humana o en nuestro sentimiento. ¿Verdad? O un sentimiento negativo, o puede ser tu sentimiento positivo a tu punto de vista. Dice la primera parte del versículo de Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Edificar, ¿qué significa construir? Que significa poner cimientos, ser edificador. Ya lo vimos al principio, ¿verdad? Nuestro fundamento debe ser Jesús, no debe ser tu propia razón humana o como se está moviendo el mundo hoy en día. En el hogar no debemos aplicar como está viviendo el mundo. Y aún los consejos que te da el pediatra, si tú eres mamá nueva, tienes que pesarlos a la luz de la palabra de Dios. ¿O no? Porque cada consejito hoy en día, créanme, yo me sorprendo. A veces estoy platicando con mamás jóvenes y que ya no, el niñito tiene 1 año y medio y todas demacradas, sin dormir, porque el consejo del pediatra fue, dele
cuando quiera, o sea, cuando se le pegue la gana. De manera que a veces las mamás jóvenes dicen, ya no sé qué hacer, me quiere como su chupón. Y de veras, y yo le digo, tú debes basarte en los principios de la palabra de Dios, porque ¿quién va a educar a quién? Dale al bebé todo lo que, claro, está el bebé pequeño y claro que come continuamente, ¿verdad? Pero va teniendo sus horarios, va espaciando sus horas de comida, sus horas de sueño, etcétera. El niño está siendo educado o bien educado, porque puede ser mal educado. Pero hoy en día escuchamos cada cosa que yo digo, híjole, gracias Señor porque tú fuiste mi maestro, gracias porque tú me instruiste, de verdad. Desde que estaba embarazada y tenía mi bebé pequeño y yo oraba y el Señor me inspiraba y yo lo dejaba en su cunita y de día y de noche Él estaba siendo ministrado con música, con versículos bíblicos todo el tiempo. Desde la cuna, ¿sí? Con horarios, etcétera. Y en una armonía, créanme, de manera que cuando hacemos lo que la Biblia nos enseña, entonces eso es sabiduría y gustamos del bien del Señor en nuestro hogar. Una mujer debe ser edificadora de su hogar, no que derribe su hogar con sus propias manos. Debe fabricar. El hogar se construye, el matrimonio se construye. A lo mejor tú dices, ay, pues eso ya no es para mí, ya hay puras asperezas. Qué triste, algunos tienen poco tiempo de casados y otros tienen mucho tiempo de casados, pensando pues ya nada más vivimos. Pero ya no hay nada, no hay amor, no hay romance, no hay nada, porque el amor se construye. La relación de pareja se construye cada día, no para que pasen los años y diga ya no tengo contentamiento, ¿verdad? Me dedico a todas las cosas menos para edificar el matrimonio. Qué importante. Yo sí oraba cuando tenía mis pequeñitos, yo decía, Señor, danos un tiempo, y siempre trataba de cuidar que si mi esposito llegaba a casa y el niño andaba corriendo, recuerdo, nos sentábamos en el sillón y pues a veces no podíamos a lo mejor salir o que vámonos solos porque teníamos a nuestro pequeñito. Entonces recuerdo que nos sentábamos en la sala y mi esposo le decía a nuestro hijito, bueno, ahora el hijote, ¿no? Hijito, ahorita, porque él llegaba a comer, entonces decía, pues me tengo que ir a la iglesia otra vez a tal hora. Pero le decía, este ratito es para tu mami. Entonces, ahorita, aquí juega, aquí en la sala, te estamos viendo, pero ahorita déjame platicar con tu mami. Hasta el ratito platicamos tú y yo. Entonces el niño jugaba ahí y teníamos un tiempo. ¿Sí me explico? Y así fue desde nuestros inicios, tratando de buscar un tiempo. Siempre un tiempo. A veces la mujer se centra tanto en los hijos que todo mundo se le olvidó. Qué triste. ¿No es cierto? Todo mundo se le olvidó. Pero un día ese niñito al que le diste todo y le quitaste el lugar a tu esposo para darle todo al hijito, a la hijita, se te va. ¿Verdad? Por eso uno debe saber qué dice la Biblia. Y bajo los principios de Dios vamos a caminar si queremos edificar nuestro hogar con sabiduría, ¿verdad? Porque entonces se van los hijos, pero sigan los tortolitos. ¿No es cierto? No importa ya de 45, 50, 60, 70, pero que sigan los tortolitos.
Sí sabe por qué son tortolitos, ¿verdad? ¿Cómo son los tortolitos? Siempre están juntitos, ¿no es cierto? Dándose el piquito ahí, ¿verdad? Edificando el hogar. Y ya para finalizar, nada más quiero mencionar qué significa Sara en el ejemplo que estuvimos viendo de Génesis capítulo 17, verso 15, que dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Esta palabra es del hebreo Sara, con acento en la última A. Sara, que significa dama, significa señora. Es decir, mujer noble. Dama significa reina. Cuando habla de la mujer noble, esto significa ilustre. O sea, no estamos hablando de noble en el sentido de actitud, está hablando de posición, o sea, de rango, ¿sí? Ilustre, grande, distinguida. Y en esta acepción la palabra grande no habla de altivez, sino habla de posición. Significa distinguida y delicada. Qué bonito, ¿no? ¿Te gusta esta definición o no te gusta? Mira, y aunque no nos guste, si tú dices, no me gusta, a mí me encanta. O sea, dama. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tomar una autoridad que no es la tuya? ¿Por qué le quieres quitar a tu esposo la autoridad cuando él le dice al niño, no hagas esto, y la mamá sale por el niño quitándole la autoridad al esposo? Cuando Dios nos ha dado un lugar. Qué bonita definición. Dama, señora, es decir, mujer noble. Y Dios diciéndote, yo te he dado un lugar, te he dado mi nombre. Es decir, te he hecho a mi imagen. ¿No es cierto? Te he dado de mi dignidad. Eres especial para mí. Y Dios nos ha puesto como ayuda idónea para adornar, no para hacer, mostrar lo feo. ¿Sí me expliqué? Adornar. Dice dama y señora. Yo recuerdo cuando yo me casé, hace ya algunos añitos, gracias a Dios, pero bueno, estaba jovencita, tenía 19 años cuando me casé. Pero yo me acuerdo que, yo me sentía, la señora de Olivares. O sea, yo. Y cuando iba a algún lugar, pues, joven, ¿verdad? Jovencita. Y que alguien me dijera, señora, para mí jamás fue una ofensa. Para mí siempre fue un honor. Yo me sentía contenta. Me sentía contenta de la posición que ahora Dios me había dado. De manera que para mí era como en el buen sentido de la palabra. ¡Ay, señora! Sí, yo soy la señora, ¿verdad? Para mí era un honor, pero yo escucho continuamente, créame,
A veces trabajamos mucho con jóvenes y escucho cada cosa, y digo jóvenes y mamás jóvenes, muy jóvenes. Y yo he escuchado a muchas jóvenes cuando digo que estamos en alguna situación y luego, le dicen señora, y yo, o alguno de aquí, oiga señora, así como bromeando, ¿no? Y luego dice, no me digas así. Y entonces yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que te digan así? Y luego yo le digo, ¿que no eres señora? No, pues sí, pero es que tenemos un concepto errado de lo que es señora, ¿verdad? Pensamos que ser una señora es una señora fodonga, ¿o no? Pensamos que ser señora es la señora que se levanta con los pelos así, trae la raya blanca, que es la señora que se dejó subir de peso y que trae una sandalia azul y otra verde, aunque hoy en día ya se ponen así los zapatos, ¿verdad? Uno de un color y otro de otro, digo, en la moda. Pensamos que señora es alguien que ya nada más se casó y se descuidó, porque tenemos un concepto de lo que es señora. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo estás tú en tu hogar, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo te estás mostrando ante tus hijos o tus hijas? ¿Tu hijo o tu hija se quiere parecer a ti? No sé si me doy a entender. Hablamos con nuestra vida. Si comemos desmedidamente, vamos a enseñar a nuestros hijos a comer desmedidamente, de manera que eso puede provocar problemas físicos y emocionales también en una persona. Pero señora habla de, como lo estamos viendo aquí, de toda una dama en toda su cabalidad. Pero entendamos que no solo es el nombre, como aquí lo vemos en Sara, que Dios la hizo toda una dama, una señora, una mujer que pudiera esperar en Dios, que no se adelantara, que fuera sumisa o humilde, de manera que hubo una transformación en su corazón, de tal manera que la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor. ¿Se fija? ¿Cómo tuvo que sufrir una transformación, un cambio a toda su vida? ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti y de mí, mujer? Que nos comportemos como todas unas damas, unas señoras, ¿verdad? Cuida tu manera de hablar. ¿Por qué dejas que de repente salgan de tus labios palabras antisonantes, palabras que a Dios no le agradan, palabras que no edifican, palabras que te pueden llevar a desatar la ira que tienes en el corazón? Pero que la Biblia nos dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, y debemos hablar lo bueno, hablar lo que edifica, comportarte como toda una señora, hablando prudentemente, sabiamente, con inteligencia, quitando palabras que pueden ser palabras que pueden ser ofensivas, sino usando las palabras correctas para lograr lo que Dios quiere en la vida de los seres que ha puesto a tu alrededor.
La mujer debe entender que el lugar que Dios ha dado a la mujer es un lugar muy valioso y muy importante. No ha hecho Dios a la mujer menos que el varón, y lo podemos ver en la Escritura. No hay griego ni judío, esclavo o libre, hombre o mujer, porque delante de Dios todos somos iguales en importancia, pero Dios es sabio para traer un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y último versículo, Proverbios 19:14. Dice así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Sí? Y yo quiero dejar aquí esta enseñanza haciéndote esa invitación. Como padres, hay algunos padres que pueden dejar a sus hijos cosas materiales, pero qué valioso es que les dejemos una herencia incorruptible, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios hecha carne, hecha vida en nuestra propia vida, porque la vida habla más que las palabras. Pero tú como mujer, dice la Biblia, que tú eres la herencia de Dios. Tú eres la herencia de Dios. ¿Quieres ser esa herencia de Dios? Cuando alguien recibe una herencia, no se entristece, ¿verdad que no? No dice, ay, me dieron una grandísima herencia. ¿Verdad que no? ¿Qué hace cuando una persona recibe la herencia? Brinca, grita, da gritos de júbilo, ¿no es cierto? Porque hay regocijo. Es algo que te puede bendecir. Eso es lo que Dios quiere que sienta tu familia, tu esposo, tus vecinos, la gente que te rodea, la gente con la que tú trabajas en el ministerio. Así quiere Dios que los que te rodean se sientan. De Dios es esta mujer. Ella es una herencia de Dios que ha traído bendición a mi vida. ¿Cuántas quieren ser herencia de Dios? Yo le voy a pedir, si es tan amable, de ponerse de pie y dígale: Señor, aquí estoy, te necesito. Si usted reconoce que en sus fuerzas no lo puede hacer, clame. Dígale: Señor, quiero ser realmente esa herencia para los demás, esa herencia para mi esposo, que él pueda decir: híjole, mujer, tú eres la herencia de Dios. Qué bello regalo me ha hecho el Señor. Que tus hijos te llamen bienaventurada. Que tus hijos te puedan decir: híjole, qué feliz estoy por haber nacido de ti. Qué contenta estoy con Dios por haberme colocado en este hogar. Pero sabes que hay que pagar un precio. Y eso es una negación absoluta. Pídele la ayuda al Señor. Dile: Señor, no puedo sin ti. Si yo pudiera sin ti, en vano hubiera sido tu muerte y tu resurrección. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y gracias por tu obra preciosa, nos has vuelto a la vida. Nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Y en ti, Señor, tenemos vida.
Señor, reconozco que te necesito. Lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu espíritu. Que tu palabra viva siempre penetre mi corazón, que discierna mis pensamientos y mis intenciones y me corrija, Señor, porque te quiero agradar. Quiero mostrar tu gloria, tus maravillas, tu obra de transformación en mí. Quiero hablar con mi vida más que con mis palabras. Dame la ayuda que yo necesito. Ayúdame a amar como tú me amas, Señor. Ayúdame a darme como tú te diste a mí. Ayúdame a negarme como tú te negaste. Ayúdame, Señor, a ser una bendición en mi hogar. Que pueda ser una mujer edificadora, poniendo ladrillo sobre tus principios, para coronar a mi esposo, para darle el lugar que tú le has dado, para ser una mujer sabia que pueda marcar dirección en la vida de mis hijos. O la joven, Señor, la hija de familia, el varón joven, hijo de familia, que puedan alcanzar tus propósitos, que puedan desde su juventud entender cuáles son tus principios, para que cuando lleguen al hogar, al matrimonio que tú diseñas para sus vidas, ellos puedan marcar una diferencia en medio de esta generación perversa que cada vez se está perdiendo más. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, produzca el fruto en todos los que hemos escuchado tu palabra en abundancia, mi Señor, y que podamos vivir en armonía contigo, Señor, y en armonía en nuestro hogar, viviendo tu palabra y obedeciendo tus principios, no errando el blanco, no actuando con necedad, sino con inteligencia y sabiduría para edificar. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú, Señor, eres nuestra roca inamovible y en ti estamos seguros. Te damos muchas gracias por tu amor inagotable, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.